La mañana del 23 de octubre de 2004 debería haber sido simplemente otro día de aventura familiar para los Morales en el Parque Nacional Desierto de los Leones, uno de los espacios naturales más queridos de la Ciudad de México. En lugar de eso, se convirtió en el comienzo de uno de los casos de desaparición más desconcertantes en la historia de los parques nacionales mexicanos. Un misterio que permanecería sin resolver durante 19 años, hasta que una tienda de campaña intacta revelaría mensajes que desafían toda comprensión del tiempo y la realidad. 4 personas se desvanecieron sin dejar rastro esa mañana de otoño. 4 vidas que simplemente se evaporaron de la existencia en uno de los parques más visitados y vigilados del centro de México, dejando atrás solo preguntas, teorías y un enigma que atormentaría a investigadores y guardaparques durante casi 2 décadas. La familia Morales, el padre Alejandro de 42 años, la madre Patricia de 39 y sus 2 hijos gemelos Carlos y Ana de 14 años, habían llegado al parque para lo que debería haber sido un fin de semana perfecto de camping y senderismo. Pero algo salió terriblemente mal en las montañas que rodean la capital mexicana. Alejandro Morales era un ingeniero civil exitoso que trabajaba para el gobierno de la Ciudad de México en proyectos de infraestructura urbana. Su pasión por las actividades al aire libre lo había llevado a explorar prácticamente todos los parques nacionales del centro de México durante los 15 años anteriores. Era un excursionista experimentado que conocía el desierto de los Leones como la palma de su mano. Había estado visitando el parque desde su adolescencia y había llevado a su propia familia allí docenas de veces durante los años previos. Patricia Morales era psicóloga infantil en una escuela privada de la colonia Roma Norte y había desarrollado un amor profundo por la naturaleza a través de los años de excursiones familiares con Alejandro. Ella era la organizadora meticulosa de todas sus aventuras familiares, la que siempre se aseguraba de que llevaran suficiente comida, agua y equipo de seguridad para cualquier contingencia. Los gemelos Carlos y Ana habían crecido acampando y haciendo senderismo con sus padres. A los 14 años, eran excursionistas competentes con un conocimiento sólido de técnicas de supervivencia y navegación en la naturaleza. Carlos estaba particularmente interesado en la fotografía de la naturaleza y siempre llevaba una cámara digital en sus excursiones. Ana había desarrollado un interés en la botánica y disfrutaba identificando y catalogando las plantas nativas que encontraban durante sus caminatas. El Parque Nacional Desierto de los Leones, establecido en 1917 como el primer parque nacional de México, era un destino familiar perfecto. Ubicado a solo 1 hora en coche del centro de la Ciudad de México, el parque ofrecía más de 1,500 hectáreas de bosques de pinos y encinos, senderos bien mantenidos y áreas de camping desarrolladas que eran ideales para familias con experiencia limitada en camping salvaje. La excursión de octubre de 2004 había sido planeada durante semanas. Alejandro había reservado un sitio de camping en la zona de acampar La Venta, una de las áreas más populares y seguras del parque. La familia había planeado pasar 3 días explorando algunos de los senderos menos conocidos del parque y visitando las ruinas del antiguo convento del Desierto de los Leones, que había dado nombre al parque. Habían llegado al parque el viernes 22 de octubre por la tarde, instalando su campamento antes del anochecer según los registros de los guardaparques. Su sitio estaba ubicado en una zona arbolada con fácil acceso tanto a los senderos principales como a las instalaciones del parque. Era exactamente el tipo de ubicación que una familia experimentada elegiría, lo suficientemente aislado para disfrutar de la naturaleza, pero lo suficientemente accesible para garantizar la seguridad.
El primer día de su excursión había transcurrido sin incidentes. Otros campistas recordarían más tarde haber visto a la familia Morales durante la tarde del viernes, organizando su equipo y preparándose para las actividades del fin de semana. Los gemelos habían sido vistos jugando cerca del área de camping, mientras Alejandro y Patricia habían pasado tiempo planificando las rutas de senderismo que querían explorar durante los próximos 2 días. La tarde del sábado 23 de octubre, la familia había salido temprano para una caminata hacia una sección menos visitada del parque conocida como El Silencio, un área de denso bosque de pinos que ofrecía algunas de las vistas más espectaculares de todo el parque. Según su plan, que habían compartido con otros campistas, esperaban regresar a su campamento antes del anochecer. Nunca regresaron. La primera señal de que algo estaba mal llegó el domingo por la mañana, cuando otros campistas notaron que la tienda de los Morales parecía no haber sido ocupada durante la noche. La familia había sido vista por última vez el sábado alrededor de las 8:00 am, cuando salieron de su campamento con mochilas de día y equipo de senderismo. A las 10:00 am del domingo, cuando la familia no había regresado y no respondía a los llamados de otros campistas, los guardaparques fueron notificados de una posible situación de emergencia. El guardaparque senior Miguel Herrera, un veterano de 20 años en el sistema de parques nacionales mexicanos, llegó al campamento de los Morales a las 10:30 am. Lo que encontró lo inquietó inmediatamente. El campamento estaba perfectamente organizado, como si la familia hubiera planeado regresar pronto. Su tienda principal estaba instalada correctamente y asegurada, con equipo de camping organizado ordenadamente en el interior. Comida y suministros estaban almacenados apropiadamente en contenedores a prueba de animales. Sus bolsas de dormir estaban dispuestas como si esperaran ser usadas esa noche, pero no había señales de que la familia hubiera regresado de su caminata del sábado. Todo se veía como una familia responsable dejaría su campamento antes de una excursión de día, Herrera registró en su reporte inicial. No había señales de prisa, pánico o partida no planeada. Simplemente parecía que habían salido para una caminata y no habían regresado. Herrera inmediatamente contactó a la comandancia del parque e inició los protocolos de búsqueda y rescate. Para las 2:00 p.m. del domingo, equipos de búsqueda estaban rastreando el sendero hacia El Silencio, el destino planeado de la familia según otros campistas. El sendero a El Silencio era bien conocido y generalmente considerado seguro para excursionistas experimentados. Era una caminata de aproximadamente 6 kilómetros que llevaba a través de bosque denso hasta un mirador natural que ofrecía vistas panorámicas del valle que rodeaba el parque. El sendero estaba claramente marcado y era usado regularmente por visitantes del parque. Los equipos de búsqueda encontraron evidencia de que la familia Morales había comenzado la caminata hacia El Silencio. Huellas de sus botas de senderismo eran visibles en las secciones fangosas del sendero durante aproximadamente los primeros 3 kilómetros. Pero después de eso, las huellas simplemente desaparecían. Era como si hubieran caminado hasta un punto específico en el sendero y luego se hubieran desvanecido, explicó el sargento de rescate Carlos Mendoza, quien dirigió los equipos de rastreo iniciales. Las huellas eran claras y consistentes durante los primeros kilómetros, y luego nada, ni siquiera señales de que hubieran salido del sendero principal. La búsqueda se expandió rápidamente para incluir áreas fuera del sendero principal. Equipos de rescate con perros de búsqueda peinaron el bosque denso a ambos lados del sendero. Helicópteros con equipo de imagen térmica sobrevolaron la zona buscando señales de calor corporal que podrían indicar supervivientes perdidos o heridos. No encontraron absolutamente nada.
La comandante del parque, doctora Elena Vázquez, tomó control personal de la operación de búsqueda el lunes por la mañana. Una veterana de 15 años en el sistema de parques nacionales había supervisado docenas de operaciones de búsqueda y rescate, pero algo sobre la desaparición de los Morales le pareció únicamente perturbador desde el principio. Familias experimentadas no simplemente desaparecen en senderos conocidos, la doctora Vázquez explicó a los medios durante una conferencia de prensa el martes. Los Morales eran excursionistas competentes que conocían este parque mejor que muchos visitantes casuales. Si hubieran encontrado una emergencia, lesión, mal tiempo, equipo defectuoso, habrían tenido tanto el conocimiento como el equipo para manejar la situación. La búsqueda continuó durante 2 semanas completas, convirtiéndose en una de las operaciones de búsqueda y rescate más extensas en la historia del parque. Más de 200 voluntarios se unieron a equipos profesionales de rescate, cubriendo cada sendero, cada área de camping y cada formación rocosa dentro de un radio de 10 kilómetros del último punto conocido de la familia. Equipos especializados en rescate en cavernas fueron traídos para explorar las cuevas naturales que existían en algunas partes del parque, en caso de que la familia hubiera buscado refugio subterráneo y hubiera quedado atrapada. Buzos buscaron en los pequeños lagos y arroyos del parque, aunque las condiciones del agua en octubre hacían que la supervivencia en agua fuera extremadamente improbable. Después de 2 semanas de búsqueda intensiva, no se había encontrado ni una sola pista sobre el destino de la familia Morales. El caso atrajo atención nacional e internacional. Los medios mexicanos cubrieron extensamente la historia de una familia completa que había desaparecido en uno de los parques más seguros y bien monitoreados del país. Programas de televisión sobre misterios sin resolver presentaron el caso como un ejemplo de las desapariciones inexplicables que ocasionalmente ocurrían en áreas naturales protegidas. La investigación oficial, dirigida por el detective inspector Juan Carlos Ramírez de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, exploró todas las posibilidades convencionales. Secuestro fue considerado, pero descartado debido a la falta de demanda de rescate y la ausencia de evidencia de actividad criminal en el área. Accidentes naturales fueron investigados exhaustivamente, pero la falta completa de evidencia física hacía que esta explicación fuera igualmente improbable. No hay evidencia de crimen, no hay evidencia de accidente, no hay evidencia de que la familia dejara el área voluntariamente, el inspector Ramírez declaró en su reporte final. Simplemente dejaron de existir en algún punto a lo largo de un sendero familiar en un parque nacional bien patrullado. Las teorías alternativas comenzaron a circular en comunidades online y publicaciones especializadas en fenómenos paranormales. Algunas sugerían que la familia había encontrado algún tipo de anomalía temporal o dimensional en el bosque. Otras proponían que habían sido víctimas de actividad extraterrestre, señalando reportes ocasionales de avistamientos de ovnis en las montañas que rodeaban la Ciudad de México. Pero la explicación más persistente y la más inquietante para las autoridades del parque era que los Morales habían tropezado con algún tipo de instalación secreta o actividad ilegal en el bosque y habían sido eliminados para proteger secretos que no deberían haber descubierto. Esta teoría fue investigada por agencias de seguridad nacional, pero no se encontró evidencia de actividades ilegales organizadas o instalaciones militares secretas en el área donde la familia había desaparecido. Después de 6 meses de investigación activa, el caso fue oficialmente reclasificado como una desaparición sin resolver con presuntas fatalidades. Las pertenencias de la familia fueron devueltas a los parientes y el área donde habían desaparecido
fue monitoreada discretamente durante varios años más en caso de que apareciera evidencia adicional. Los padres de Alejandro, don Eduardo y doña Carmen Morales nunca aceptaron que su hijo, nuera y nietos hubieran muerto simplemente. Contrataron investigadores privados y organizaron búsquedas independientes que continuaron esporádicamente durante más de 10 años. Establecieron un fondo de recompensa que eventualmente creció a 500,000 pesos para información que llevara al descubrimiento de la familia. La hermana de Patricia, María Elena Sánchez, se convirtió en una defensora pública de las familias de personas desaparecidas, organizando grupos de apoyo y presionando al gobierno para mejorar los protocolos de búsqueda y rescate en parques nacionales. Pero a medida que pasaron los años, la esperanza comenzó a desvanecerse. La desaparición de los Morales se unió a la creciente lista de misterios sin resolver de México, archivada en cajas de evidencia que juntaban polvo en instalaciones de almacenamiento. El área del parque donde la familia había desaparecido desarrolló una reputación siniestra entre excursionistas locales. Aunque no fue oficialmente cerrada, muchos visitantes evitaban el sendero hacia el silencio, especialmente durante los meses de otoño, cuando la desaparición había ocurrido. Guardaparques reportaban ocasionalmente encuentros con excursionistas que afirmaban haber escuchado voces familiares o haber visto figuras familiares en el área, pero estas afirmaciones nunca fueron sustanciadas. El inspector Ramírez se retiró en 2015, llevándose consigo la frustración de nunca haber encontrado respuestas para la familia extendida de los Morales. La comandante Vázquez continuó supervisando el parque hasta su retiro en 2018, pero nunca olvidó la familia que había desaparecido durante su administración. Durante 19 años, la verdad sobre lo que pasó con la familia Morales permaneció enterrada en algún lugar en los bosques de pinos del desierto de los Leones, aparentemente perdida para siempre en las montañas que rodeaban una de las ciudades más grandes del mundo. Pero la verdad tiene una manera de emerger, incluso después de décadas de silencio. El 15 de septiembre de 2023, 19 años después de que la familia Morales desapareciera, un equipo de investigación de biodiversidad de la Universidad Nacional Autónoma de México arribó al Parque Nacional Desierto de los Leones para conducir un estudio sobre los efectos del cambio climático en los ecosistemas de bosques de montaña. El equipo, dirigido por la doctora Sandra Flores, una ecóloga especializada en conservación de bosques templados, había elegido el parque porque representaba uno de los ecosistemas de bosque de pino y encino mejor preservados cerca de la Ciudad de México. Como parte de su investigación, el equipo estaba usando drones equipados con sensores LIDAR para crear mapas detallados de la estructura del dosel forestal e identificar cambios en la composición del bosque a lo largo del tiempo. Fue durante uno de estos vuelos de mapeo que la doctora Flores y su equipo hicieron un descubrimiento que reabriera uno de los casos de desaparición más famosos en la historia de los parques nacionales mexicanos. El drone había detectado una anomalía estructural en una área densamente boscosa aproximadamente a 1 kilómetro fuera del sendero principal hacia El Silencio. Los sensores LIDAR mostraban lo que parecía ser una estructura artificial escondida bajo el dosel del bosque, algo demasiado regular y simétrico para ser una formación natural. Inicialmente pensamos que habíamos encontrado algún tipo de instalación de investigación abandonada o posiblemente restos arqueológicos no documentados. La doctora Flores explicó más tarde. La señal LIDAR mostraba una estructura rectangular de aproximadamente 4 metros por 3 metros, completamente oculta por la vegetación. Cuando el equipo investigó la anomalía el día siguiente,
encontraron algo que ninguno de ellos había esperado. Una tienda de campaña familiar de alta calidad, perfectamente conservada y completamente intacta después de casi 2 décadas en el bosque. Pero esto no era una tienda abandonada cualquiera. Era una tienda que parecía haber sido instalada recientemente, a pesar del hecho de que estaba rodeada por vegetación que claramente había estado creciendo sin perturbación durante años. La doctora Flores inmediatamente contactó a las autoridades del parque y dentro de horas, el comandante actual del parque, el capitán Roberto Mendoza, hijo del sargento de rescate que había participado en la búsqueda original en 2004, llegó al sitio con un equipo de investigación. Lo que encontraron cuando abrieron cuidadosamente la tienda desafiaría toda explicación racional y reabriera oficialmente el caso de la familia Morales después de 19 años de silencio. El interior de la tienda estaba exactamente como una familia podría dejarlo durante una excursión de camping activa. 4 bolsas de dormir estaban dispuestas ordenadamente. Equipo de camping, linternas, cocina portátil, utensilios de cocina, estaba organizado como si sus propietarios fueran a regresar en cualquier momento. Pero lo más extraordinario eran los mensajes. Esparcidos por toda la tienda, escritos en las paredes interiores de la tienda, en cuadernos, en pedazos de papel, e incluso tallados en equipo de camping, había cientos de mensajes en diferentes escrituras que claramente pertenecían a 4 personas diferentes. Los mensajes estaban fechados, comenzando el 23 de octubre de 2004, el día que la familia Morales había desaparecido. Pero las fechas continuaban. 24 de octubre de 2004, 25 de octubre, noviembre de 2004, diciembre de 2004, y continuaban año tras año, hasta llegar a fechas de septiembre de 2023, apenas semanas antes del descubrimiento de la tienda. Según los mensajes fechados, la familia Morales había estado viviendo en esa tienda durante 19 años completos. Pero eso era imposible. La tienda había sido encontrada en un área que había sido extensamente buscada en 2004. No había evidencia de ocupación a largo plazo. No había fuentes de agua o comida cerca que podrían sostener a 4 personas durante casi 2 décadas. Y más imposible aún, algunos de los mensajes más recientes hacían referencia a eventos que habían ocurrido en el mundo exterior. Elecciones presidenciales, desastres naturales, cambios en la Ciudad de México. Información que las personas atrapadas en un bosque durante 19 años no podrían haber conocido. El descubrimiento de la tienda intacta con mensajes imposibles reabrió oficialmente el caso de la familia Morales y desató una investigación que desafiaría todo lo que las autoridades pensaban que sabían sobre desapariciones, supervivencia y la naturaleza misma del tiempo y el espacio. Porque si los mensajes eran auténticos, la familia Morales había estado viviendo en una realidad alternativa donde el tiempo pasaba normalmente para ellos, pero donde permanecían invisibles e inaccesibles para el mundo exterior durante casi 2 décadas completas. Y los mensajes más recientes sugerían que finalmente habían encontrado una manera de comunicarse con el mundo que habían dejado atrás, proporcionando pistas sobre dónde estaban y cómo podrían ser encontrados. El análisis forense de los mensajes encontrados en la tienda de la familia Morales se convirtió inmediatamente en una de las investigaciones más complejas y desconcertantes en la historia de la criminología mexicana. El equipo multidisciplinario reunido para estudiar los hallazgos incluía grafólogos, psicólogos forenses, arqueólogos, físicos teóricos y especialistas en fenómenos anómalos de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora
Leticia Campos, directora del Laboratorio de Análisis Forense de la Procuraduría General de la República, supervisó personalmente el examen inicial de los cientos de mensajes que habían sido encontrados en la tienda intacta. Lo que tenemos aquí desafía todas las categorías normales de evidencia forense, explicó la doctora Campos durante la primera reunión del equipo investigativo el 20 de septiembre de 2023. Los mensajes muestran 4 caligrafías distintas que coinciden con muestras de escritura conocidas de la familia Morales. Las tintas y materiales de escritura muestran envejecimiento progresivo consistente con el paso del tiempo real. Pero el contenido de los mensajes describe experiencias que son físicamente imposibles. Los mensajes más tempranos, fechados en octubre y noviembre de 2004, describían la confusión y el terror iniciales de una familia que se había dado cuenta de que estaba atrapada en lo que ellos llamaban el bosque del tiempo detenido. El primer mensaje, escrito en la caligrafía de Alejandro Morales y fechado el 23 de octubre de 2004, decía: «Algo imposible nos ha pasado. Salimos para una caminata normal esta mañana, pero cuando tratamos de regresar al campamento, no pudimos encontrar el sendero. Hemos estado caminando durante horas, pero siempre terminamos de vuelta en el mismo lugar. El sol no se mueve en el cielo. Nuestros relojes se detuvieron a las 11:47 a.m. Patricia dice que hemos estado caminando durante 6 horas, pero la luz no cambia». Los mensajes de los primeros días mostraban una progresión de la incredulidad inicial a la aceptación gradual de que habían quedado atrapados en algún tipo de anomalía espaciotemporal. Patricia había escrito el 25 de octubre de 2004. «Los niños están asustados, pero tratando de mantener la calma. Carlos dice que su cámara digital muestra la misma hora todo el tiempo. 11:47 a.m. No importa cuánto tiempo pase. Ana ha notado que las plantas aquí no parecen cambiar. Las hojas, que deberían estar cayendo en otoño, simplemente permanecen verdes y frescas». Alejandro ha estado tratando de entender lo que nos pasó. Él cree que caminamos hacia algún tipo de bolsillo dimensional o anomalía temporal. Suena como ciencia ficción, pero no tenemos otra explicación para por qué no podemos salir de este pequeño área de bosque. Los mensajes de los gemelos proporcionaban una perspectiva particularmente conmovedora sobre su situación. Carlos había escrito el 30 de octubre de 2004, «Extraño a mis amigos de la escuela, extraño los videojuegos, extraño la televisión, pero papá dice que tenemos que pensar en esto como una aventura muy larga. Ana y yo hemos estado explorando este lugar donde estamos atrapados. Es como si fuera un círculo perfecto de bosque que tiene tal vez 1 kilómetro de diámetro. Si caminas en línea recta en cualquier dirección, eventualmente terminas de vuelta donde comenzaste». Ana había agregado el mismo día: «He estado catalogando todas las plantas en nuestro círculo mágico, como lo llama Carlos. Hay exactamente 47 especies diferentes y todas parecen estar congeladas en un momento específico de la temporada de otoño. Las mismas hojas están en el suelo todos los días, las mismas flores están abiertas. Es como si la naturaleza aquí fuera una fotografía». Pero lo más notable de los mensajes tempranos era que la familia había mantenido un sentido de esperanza y determinación, a pesar de su situación imposible. Alejandro había escrito el 15 de noviembre de 2004. «Hemos establecido rutinas para mantenernos cuerdos y ocupados. Patricia está enseñando a los niños lecciones avanzadas de matemáticas y literatura usando los libros que teníamos en nuestras mochilas. Yo estoy tratando de documentar científicamente todo lo que podemos observar sobre nuestra situación. Los niños están ayudando con experimentos para entender las reglas de este lugar.
Hemos descubierto que aunque el tiempo parece detenido aquí, nuestros cuerpos continúan funcionando normalmente. Tenemos hambre, sed, nos cansamos, necesitamos dormir, pero hemos encontrado una fuente de agua que nunca se agota y plantas comestibles que se regeneran cada día. A medida que los meses pasaban en los mensajes, la familia había desarrollado teorías cada vez más sofisticadas sobre su situación. Patricia había escrito el 20 de febrero de 2005. Alejandro cree que estamos en lo que él llama una burbuja temporal, un espacio donde el tiempo se mueve a una velocidad diferente del mundo exterior. Calculamos que tal vez un día aquí equivale a varios meses en el mundo real. Eso explicaría por qué nadie nos ha encontrado durante nuestras búsquedas. Los niños han aceptado nuestra situación mejor que nosotros los adultos. Carlos dice que es como vivir en un videojuego donde estás atrapado en el mismo nivel para siempre. Ana dice que es como ser personajes en un libro que nunca termina. Pero fue en los mensajes del segundo año que la familia reveló un descubrimiento que cambiaría completamente su comprensión de su situación. Carlos había escrito el 10 de agosto de 2005. Papá tenía razón sobre la burbuja temporal. Hemos estado experimentando con formas de observar el mundo exterior. Ana descubrió que si te paras en cierto lugar durante el amanecer, que aquí siempre es 11:47 am, puedes ver sombras que se mueven muy rápidamente fuera de nuestro círculo. Son como películas en cámara rápida. Vimos equipos de búsqueda pasando por nuestro área docenas de veces, pero se movían tan rápido que parecían borrosos. Tratamos de gritarles, pero creo que para ellos somos invisibles o nos movemos demasiado lento para ser detectados. Esta revelación había llevado a la familia a desarrollar métodos más sistemáticos para observar y documentar el mundo exterior. Alejandro había escrito el 25 de diciembre de 2005. Hoy es Navidad en nuestro tiempo. No sabemos qué fecha es en el mundo real, pero hemos estado midiendo el paso del tiempo exterior, observando los cambios estacionales fuera de nuestra burbuja. Calculamos que hemos estado aquí aproximadamente 14 meses de nuestro tiempo, pero tal vez 2 o 3 años han pasado en el mundo exterior. Patricia tuvo la idea brillante de tratar de dejar mensajes físicos que puedan ser encontrados por personas en el tiempo normal. Hemos estado colocando rocas en patrones específicos en el borde de nuestra área, esperando que eventualmente alguien note las formaciones. Los mensajes de los años siguientes mostraron una adaptación notable a su situación extraordinaria. La familia había creado una sociedad funcional en miniatura dentro de su burbuja temporal. Patricia había escrito el 15 de junio de 2007. Alejandro ha construido estructuras más permanentes usando materiales del bosque. Tenemos un refugio de invierno, una cocina al aire libre y un área de estudio donde continúo educando a los niños. Carlos se ha vuelto un experto en botánica, identificando qué plantas son nutritivas y cuáles tienen propiedades medicinales. Ana ha desarrollado un talento para la ingeniería, ayudando a su padre con construcciones. Hemos creado un calendario basado en nuestros propios ciclos de sueño y actividad. Según nuestros cálculos, hemos estado aquí aproximadamente 3 años y 8 meses. Los niños han crecido notablemente. Carlos ahora mide casi lo mismo que Alejandro, y Ana se está convirtiendo en una mujer joven. Pero fue en los mensajes de 2008 que la familia reveló su descubrimiento más extraordinario. Habían encontrado formas limitadas de comunicarse con el mundo exterior. Ana había escrito el 3 de noviembre de 2008. Papá descubrió cómo enviar mensajes. Usando espejos hechos de agua y cristales de cuarzo que encontramos en nuestro círculo, puede crear destellos de luz que se mueven a velocidad normal hacia el mundo exterior. Es como código Morse, pero con luz.
Hemos estado enviando el mismo mensaje una y otra vez. Familia Morales, viva burbuja temporal, desierto Leones. No sabemos si alguien lo ha visto, pero seguiremos intentándolo. Los investigadores en 2023 revisaron inmediatamente los archivos históricos de avistamientos anómalos en el parque y encontraron múltiples reportes de luces extrañas y destellos misteriosos en el área donde había sido encontrada la tienda, fechados desde 2008 hasta 2023. Carlos había escrito el 20 de abril de 2010. Ana tuvo una idea increíble. Usando la cámara digital, que milagrosamente todavía funciona después de todos estos años, hemos estado tomando fotografías del mundo exterior durante los momentos cuando podemos ver a través de nuestra burbuja. Las imágenes salen borrosas porque todo se mueve muy rápido, pero podemos ver cambios en el parque. Vimos cuando construyeron nuevos senderos, vimos cuando instalaron nuevas señales. Hemos estado documentando los cambios para crear una cronología del mundo exterior. Las fotografías encontradas en la cámara digital de Carlos, cuando fueron analizadas por expertos, mostraban efectivamente imágenes tomadas desde perspectivas imposibles, como si hubieran sido capturadas desde una ubicación que no existía en el espacio normal. Los mensajes de la década de 2010 mostraron una familia que había desarrollado una cultura única dentro de su aislamiento temporal. Patricia había escrito el 14 de febrero de 2015. Los niños ahora son adultos jóvenes. Carlos tiene el conocimiento de alguien con educación universitaria en botánica y física. Todo autodidacta, usando los recursos limitados que tenemos aquí. Ana se ha convertido en una filósofa, desarrollando teorías complejas sobre la naturaleza del tiempo y la existencia. Alejandro y yo hemos envejecido, pero nos mantenemos saludables. Este lugar tiene propiedades curativas. Las heridas sanan más rápido aquí y nunca nos enfermamos. Es como si la burbuja temporal preservara a nuestros cuerpos así como preserva el bosque. Pero extrañamos profundamente a nuestras familias. Sabemos que en el mundo exterior probablemente nos han declarado muertos hace mucho tiempo. Esperamos que algún día alguien encuentre estos mensajes y sepa que vivimos, que amamos y que nunca dejamos de tratar de regresar a casa. Los mensajes más recientes, fechados en 2023, revelaron que la familia había hecho descubrimientos críticos sobre la naturaleza de su prisión temporal. Alejandro había escrito el 15 de agosto de 2023. Después de 19 años de estudio, finalmente entendemos qué nos pasó. Esta área del parque se construyó encima de una anomalía geológica natural que crea distorsiones espaciotemporales. Los antiguos pueblos indígenas conocían este lugar y lo consideraban sagrado y peligroso. Hemos encontrado grabados en rocas que muestran que otras personas han quedado atrapadas aquí a lo largo de los siglos. La anomalía parece activarse esporádicamente, creando burbujas temporales que capturan a quienes están en el lugar equivocado en el momento equivocado. Carlos había escrito el 5 de septiembre de 2023. Creemos que hemos encontrado una manera de escapar, pero requiere timing perfecto y mucho valor. La anomalía tiene ciclos. Cada 19 años y 11 meses se debilita durante aproximadamente 48 horas. Nuestros cálculos muestran que la próxima ventana será a mediados de septiembre de 2023. Si nuestras matemáticas son correctas, alguien del mundo exterior podría encontrar esta tienda y estos mensajes justo cuando la anomalía esté en su punto más débil. Es nuestra única oportunidad de establecer contacto real con el exterior. El mensaje más reciente, fechado el 14 de septiembre de 2023, apenas un día antes de que la tienda fuera descubierta, había sido escrito por Ana.
Si estás leyendo esto, significa que nuestros cálculos eran correctos y que la anomalía se ha debilitado. Estaremos esperando en las coordenadas siguientes dentro de nuestra burbuja. 10 BC 1842.5 en 90 Pitié 07.3 W. Necesitarás llegar exactamente a las 11:47 am el 16 de septiembre de 2023. Es cuando los dos tiempos, el nuestro y el tuyo, se sincronizan brevemente. Por favor, no vengas solo. La anomalía es peligrosa y podríamos perder nuestra única oportunidad si algo sale mal. Pero si puedes llegar al lugar correcto en el momento correcto, finalmente podremos hablar cara a cara después de 19 años de aislamiento. Mamá, papá, si alguno de ustedes todavía está vivo en el mundo exterior, queremos que sepan que nunca perdimos la esperanza. Carlos y yo hemos crecido aquí, pero nuestros corazones siempre han permanecido con la familia que dejamos atrás. El análisis de la doctora Campos confirmó que todos los mensajes eran auténticos. Las caligrafías coincidían con muestras conocidas de la familia, pero mostraban evolución natural a lo largo de los años. Los materiales de escritura mostraban envejecimiento consistente con el paso del tiempo real. Más importante aún, los mensajes contenían detalles específicos sobre eventos en el parque y cambios en el mundo exterior que solo podrían ser conocidos por observadores que hubieran estado presentes durante los 19 años completos. Estamos enfrentando evidencia física de que una familia completa ha estado viviendo en una realidad temporal paralela durante casi 2 décadas. La doctora Campos informó al equipo investigativo. Los mensajes proporcionan una cronología detallada y consistente de su experiencia, junto con observaciones científicas sobre la naturaleza de la anomalía que los ha mantenido prisioneros. El físico teórico, Dr. Miguel Hernández, profesor de la UNAM, fue traído para analizar las descripciones científicas en los mensajes de Alejandro. Las observaciones descritas en estos mensajes son consistentes con teorías avanzadas sobre burbujas espaciotemporales y anomalías gravitacionales localizadas. El doctor Hernández explicó. Aunque nunca hemos observado directamente este tipo de fenómeno, las matemáticas que Alejandro Morales desarrolló durante su cautiverio son sorprendentemente sofisticadas y podrían proporcionar pistas valiosas para la física teórica. Pero la pregunta más urgente era si la familia todavía estaba viva en su burbuja temporal. Y si era posible establecer contacto durante la ventana de sincronización que Ana había descrito en su último mensaje. El comandante del parque, capitán Roberto Mendoza, coordinó con autoridades federales para organizar una expedición de contacto para el 16 de septiembre de 2023 a las 11:47 am, exactamente. Las coordenadas y el tiempo específicos que la familia había indicado en sus mensajes. El equipo de contacto incluía a la doctora Campos, al doctor Hernández, a equipos especializados de rescate y equipos de comunicación avanzados. También incluía a don Eduardo Morales, el padre de Alejandro que ahora tenía 86 años, pero había insistido en estar presente para el primer contacto potencial con su hijo después de 19 años. Si mi hijo y mi familia están realmente vivos en algún tipo de prisión temporal, don Eduardo había declarado, voy a estar ahí cuando finalmente puedan hablar con el mundo exterior otra vez. El 16 de septiembre de 2023, a las 11:45 am, el equipo de contacto se posicionó en las coordenadas exactas especificadas por Ana en su último mensaje. Equipos de medición detectaron inmediatamente anomalías electromagnéticas en el área que no habían estado presentes en mediciones anteriores. A las 11:47 am, exactamente, algo extraordinario ocurrió.
El aire, a unos metros frente al equipo, comenzó a ondular como agua, y gradualmente 4 figuras se hicieron visibles como si estuvieran emergiendo de una neblina invisible. Alejandro Morales, ahora un hombre de 61 años, con cabello canoso pero físicamente robusto. Patricia, de 58 años, con una presencia serena que reflejaba décadas de adaptación a circunstancias imposibles. Carlos y Ana, ahora adultos de 33 años, que habían crecido completamente dentro de la burbuja temporal. Don Eduardo lloró al ver a su hijo por primera vez en 19 años. Alejandro, mijito, pensé que nunca te volvería a ver. Papá. Alejandro respondió, su voz llegando como si viniera de una gran distancia. Hemos estado aquí todo el tiempo, tratando de encontrar el camino de vuelta a casa. El primer contacto había sido establecido exitosamente, pero el equipo de rescate se enfrentaba ahora al desafío aún mayor de extraer a la familia de su prisión temporal antes de que la ventana de sincronización se cerrara y los condenara a otros 19 años de aislamiento. Y los mensajes habían advertido que el proceso de extracción sería peligroso. No solo para la familia atrapada, sino para cualquiera que intentara cruzar las fronteras de la anomalía temporal que había definido su existencia durante casi 2 décadas. El primer contacto visual con la familia Morales después de 19 años fue un momento que ningún miembro del equipo de rescate olvidaría jamás. A través de la distorsión ondulante del aire que marcaba la frontera entre el tiempo normal y la burbuja temporal, 4 figuras familiares, pero transformadas por casi 2 décadas de aislamiento, se materializaron como fantasmas regresando del pasado. Don Eduardo Morales, ahora de 86 años, extendió una mano temblorosa hacia su hijo, pero no pudo tocarlo. La barrera temporal creaba una separación física que permitía comunicación visual y auditiva limitada, pero impedía el contacto directo. Alejandro, mijito, susurró el anciano. ¿Realmente eres tú? Soy yo, papá, respondió Alejandro, su voz llegando distorsionada pero inconfundiblemente familiar. Todos estamos aquí. Patricia, Carlos, Ana. Hemos estado esperando este momento durante 19 años. La doctora Leticia Campos documentó meticulosamente el primer intercambio mientras el doctor Miguel Hernández tomaba mediciones de las anomalías electromagnéticas que fluctuaban alrededor de la frontera temporal. El campo de distorsión es inestable, reportó doctor Hernández urgentemente. Las lecturas muestran que tenemos aproximadamente 47 horas antes de que la sincronización temporal termine y la burbuja se vuelva completamente inaccesible otra vez. Patricia Morales, visible a través de la distorsión, pero claramente envejecida y marcada por décadas de supervivencia en condiciones imposibles, se acercó a la barrera. Hemos estado preparándonos para este momento durante años, dijo, su voz reflejando una sabiduría ganada a través de experiencias que ningún ser humano debería haber tenido que enfrentar. Sabemos cómo funciona la anomalía ahora. Sabemos cómo salir. Pero el proceso es extremadamente peligroso. Carlos y Ana, ahora adultos de 33 años que habían pasado su adolescencia y juventud completas dentro de la burbuja temporal, se pararon junto a sus padres. Habían crecido en un mundo donde las leyes normales de la física no se aplicaban, donde el tiempo se movía diferente, y donde la supervivencia había requerido adaptarse a realidades que la ciencia apenas comenzaba a entender. El cruce temporal no es solo caminar de un lado al otro, explicó Ana, su voz mostrando la madurez de alguien que había pasado décadas estudiando fenómenos que los físicos teóricos solo podían imaginar.
La diferencia en la velocidad temporal entre nuestro mundo y el suyo crea una zona de transición que es letal para organismos vivos. Carlos añadió, hemos visto plantas y animales pequeños que intentaron cruzar la barrera a lo largo de los años. Se desintegran instantáneamente debido a la diferencia temporal. Sus moléculas simplemente no pueden sincronizarse con el cambio de velocidad temporal. Esta revelación envió una onda de preocupación a través del equipo de rescate. Si cruzar la barrera temporal era letal, ¿cómo podrían extraer a la familia de su prisión de 19 años? Pero encontramos una solución. Alejandro continuó, su voz llevando la autoridad de alguien que había pasado décadas estudiando su situación imposible. La anomalía tiene puntos débiles, lugares donde la barrera temporal es más permeable. Durante la ventana de sincronización, estos puntos débiles se vuelven estables durante períodos cortos. Más importante, Patricia agregó, descubrimos que el cruce es posible si se hace gradualmente, permitiendo que el cuerpo se adapte lentamente a la transición temporal. Pero requiere equipos especiales y timing exacto. Dr. Hernández consultó sus instrumentos. Estamos detectando 5 puntos donde las lecturas electromagnéticas son significativamente más débiles. Estos deben ser los puntos débiles que están describiendo. Alejandro asintió. Exacto, pero solo uno de esos puntos será lo suficientemente estable para permitir el cruce durante esta ventana de sincronización, y solo estará estable durante aproximadamente 6 horas, comenzando mañana a las 11:47 am. El equipo de rescate tenía menos de 24 horas para preparar una operación de extracción que involucraría tecnología y protocolos que nunca habían sido intentados en la historia humana. El comandante del parque, capitán Roberto Mendoza, coordinó con autoridades federales para traer equipamiento especializado que podría ser necesario para la extracción. Esto incluía trajes de protección contra radiación electromagnética, equipos médicos para tratar posibles efectos de la transición temporal y sistemas de comunicación que podrían mantener contacto durante el proceso de cruce. Durante las siguientes horas, mientras la familia Morales explicaba los detalles técnicos de la anomalía temporal y los requisitos para el cruce seguro, el equipo de rescate comenzó a comprender la magnitud de lo que la familia había logrado durante sus 19 años de cautiverio. No solo habían sobrevivido en condiciones imposibles, habían prosperado. Habían desarrollado una comprensión de la física temporal que estaba décadas adelantada de la ciencia convencional. Habían creado tecnologías improvisadas usando materiales del bosque que les habían permitido observar y comunicarse limitadamente con el mundo exterior. Más impresionante aún, habían mantenido su cordura, su amor familiar y su esperanza durante casi 2 décadas de aislamiento completo del resto de la humanidad. ¿Cómo lo hicieron?, preguntó la doctora Campos durante una de las sesiones de comunicación. ¿Cómo mantuvieron la esperanza durante 19 años? Patricia sonrió, una expresión que llevaba tanto tristeza como una paz profunda. Nunca dejamos de creer que algún día encontraríamos el camino de vuelta a casa. Y nunca dejamos de amarnos los unos a los otros. En muchas maneras, estos 19 años nos dieron algo que pocas familias tienen: tiempo ilimitado juntos, sin las distracciones del mundo moderno. Aprendimos a valorar cada momento, agregó Alejandro. Cuando el tiempo se comporta diferente, empiezas a entender lo precioso que es realmente. Carlos y Ana habían desarrollado una perspectiva única sobre su experiencia. Habían pasado sus años formativos en un ambiente que los había forzado a ser increíblemente autosuficientes e innovadores. En muchas maneras, fuimos afortunados, dijo Ana. Tuvimos padres dedicados que nunca dejaron de educarnos.
Tuvimos un laboratorio natural para estudiar física avanzada. Tuvimos tiempo para desarrollar habilidades y conocimientos que la mayoría de la gente nunca tiene la oportunidad de explorar. Pero también extrañamos mucho, Carlos admitió. Extrañamos a nuestros abuelos, nuestros amigos, las experiencias normales de crecimiento. Queremos conocer el mundo que hemos estado observando desde lejos durante tantos años. La noche antes del intento de extracción, don Eduardo permaneció junto a la barrera temporal hasta muy tarde, hablando con su hijo sobre todos los eventos familiares que se había perdido durante los 19 años. Bodas de primos, funerales de parientes ancianos, nacimientos de una nueva generación de sobrinos nietos que nunca habían conocido a la familia Morales. «Tu madre murió hace 8 años», don Eduardo le dijo a Alejandro, las lágrimas corriendo por su rostro anciano. «Nunca dejó de creer que ustedes regresarían. Su último deseo fue que si algún día los encontrábamos, les dijéramos cuánto los amaba». Alejandro lloró también, el dolor de perder a su madre mezclándose con la alegría de finalmente poder consolar a su padre después de décadas de separación. El 17 de septiembre de 2023, a las 11:00 am, el equipo de rescate se posicionó en el punto débil que la familia había identificado como el más estable para el cruce temporal. Los instrumentos del Dr. Hernández confirmaron que las lecturas electromagnéticas en esa ubicación específica estaban fluctuando de manera que sugería una ventana de estabilidad próxima. A las 11:47 am exactamente, la hora que había estado congelada en la burbuja temporal durante 19 años, la anomalía entró en su fase más estable. «Ahora», dijo Alejandro desde el otro lado de la barrera temporal, «la ventana estará abierta durante las próximas 6 horas, pero será más segura durante la primera hora». El protocolo de extracción que la familia había desarrollado requería que cruzaran uno por uno, en orden específico, con intervalos de tiempo precisos entre cada cruce. Ana cruzaría primero, ya que sus años de estudio de la anomalía la habían hecho la más experta en navegar la transición temporal. Después Carlos, luego Patricia y finalmente Alejandro. «Si algo sale mal con cualquiera de nosotros», Alejandro había instruido, «los demás deben quedarse en la burbuja hasta la próxima ventana de sincronización en 19 años. No arriesguen múltiples vidas tratando de salvar una». A las 11:52 am, Ana Morales comenzó su cruce desde la burbuja temporal hacia el mundo normal. El proceso fue diferente de cualquier cosa que el equipo de rescate había anticipado. En lugar de simplemente caminar a través de una barrera invisible, Ana parecía moverse en cámara lenta extrema mientras cruzaba la zona de transición. Su cuerpo se estiró y distorsionó visualmente mientras las diferentes partes de su ser se ajustaban a velocidades temporales cambiantes. Durante 5 minutos angustiantes, Ana existió parcialmente en ambos mundos temporales. El equipo médico monitoreó sus signos vitales usando equipos remotos, observando fluctuaciones dramáticas en su ritmo cardíaco y ondas cerebrales, mientras su cuerpo se sincronizaba gradualmente con el tiempo normal. Finalmente, a las 11:57 am, Ana Morales emergió completamente en el mundo normal por primera vez en 19 años. Su primer acto fue abrazar a su abuelo, don Eduardo, un hombre que había envejecido de 67 a 86 años, mientras ella había crecido de 14 a 33 en su burbuja temporal. «Abuelo», susurró, «he soñado con este momento durante tanto tiempo». Don Eduardo la abrazó con fuerza, sintiendo la realidad sólida de una nieta que había desaparecido cuando era una adolescente y había regresado como una mujer adulta con conocimientos y experiencias que desafiaban la comprensión.
El cruce de Carlos siguió el mismo patrón, pero con más complicaciones. Durante la transición, experimentó lo que los médicos describieron como desincronización temporal severa, un estado donde diferentes sistemas de su cuerpo estaban ajustándose a velocidades temporales ligeramente diferentes. Durante 8 minutos críticos, el equipo médico no estuvo seguro de si Carlos sobreviviría al cruce, pero gradualmente sus signos vitales se estabilizaron y emergió en el mundo normal a las 12:11 p.m. Patricia cruzó con relativa facilidad, su transición tomando solo 4 minutos. Su experiencia como psicóloga había sido invaluable durante los años en la burbuja temporal, ayudando a mantener la salud mental de la familia, y parecía haber desarrollado una capacidad natural para adaptarse a estados alterados de conciencia. Alejandro fue el último en cruzar, y su transición fue la más peligrosa de todas. Como el miembro de la familia que había dedicado más tiempo a estudiar intensivamente la anomalía temporal, su cuerpo había desarrollado la adaptación más profunda a la física alterada de la burbuja. Esto hizo que su sincronización con el tiempo normal fuera extremadamente difícil. Durante 12 minutos aterrorizantes, Alejandro existió en un estado de crisis temporal. Su corazón se detendría por períodos largos, luego se aceleraría a ritmos peligrosos. Sus ondas cerebrales mostraron patrones que los médicos nunca habían visto antes. Pero a las 12:34 p.m., Alejandro Morales finalmente emergió completamente en el mundo normal, cayendo inmediatamente en los brazos de su padre de 86 años. «Papá», susurró, «estamos en casa». La reunión familiar que siguió fue simultáneamente alegre y desgarradora. 19 años de separación no podían ser compensados en un momento, pero el amor que había mantenido a la familia unida durante su aislamiento imposible proporcionó la base para su reintegración al mundo que habían dejado atrás. En las horas que siguieron a la extracción, la familia Morales fue transportada a instalaciones médicas especializadas en la Ciudad de México para evaluación y tratamiento de los efectos a largo plazo de su exposición a la anomalía temporal. Físicamente estaban en salud extraordinariamente buena, considerando su aislamiento prolongado. La burbuja temporal había tenido efectos preservativos en sus cuerpos, similar a como había preservado el bosque en un estado constante. Pero psicológicamente, la readaptación sería un proceso largo y complejo. Habían perdido 19 años de desarrollo tecnológico y social. El mundo de 2023 era dramáticamente diferente del mundo de 2004 que habían dejado atrás. Carlos y Ana, en particular, enfrentaban desafíos únicos. Habían crecido completamente fuera de la sociedad moderna. Nunca habían usado teléfonos celulares, internet, redes sociales o cualquiera de las tecnologías que definían la vida de los jóvenes adultos contemporáneos, pero también tenían conocimientos y habilidades que los hacían únicos en la historia humana. Habían desarrollado una comprensión intuitiva de la física temporal que podría revolucionar la ciencia. Habían aprendido técnicas de supervivencia y autosuficiencia que podrían beneficiar a comunidades en todo el mundo. Dr. Hernández trabajó extensivamente con la familia durante los meses siguientes, documentando sus conocimientos sobre la anomalía temporal y desarrollando nuevas teorías sobre la naturaleza del tiempo y el espacio basadas en sus experiencias de 19 años. Lo que la familia Morales logró durante su cautiverio, Dr. Hernández escribió en su reporte final, representa el más grande salto adelante en nuestra comprensión de la física temporal desde Einstein. Sus observaciones y experimentos proporcionan datos empíricos sobre fenómenos que habían sido puramente teóricos.
La anomalía temporal en el Parque Nacional Desierto de los Leones fue oficialmente clasificada como un sitio de investigación científica nacional. La área fue cerrada al público general, pero se estableció una estación de investigación permanente para estudiar el fenómeno y monitorear su actividad. Los científicos confirmaron que la anomalía operaba en ciclos predictibles, volviéndose accesible cada 19 años y 11 meses por periodos cortos. Esta predictibilidad la convirtió en un laboratorio natural invaluable para el estudio de fenómenos temporales. Don Eduardo Morales vivió para ver a su familia completamente reintegrada a la sociedad moderna. Murió pacíficamente en 2025, a la edad de 88 años, rodeado por el hijo, la nuera y los nietos que había pensado que nunca volvería a ver. Alejandro regresó a trabajar como ingeniero, pero ahora con una especialización en física temporal aplicada. Se convirtió en consultor principal para el nuevo Instituto Nacional de Estudios Temporales, que fue establecido para estudiar la anomalía y fenómenos similares. Patricia reanudó su carrera como psicóloga, pero con un enfoque en ayudar a familias que habían enfrentado traumas y separaciones extremas. Su experiencia única la convirtió en una de las terapeutas más buscadas del país. Carlos se convirtió en un botánico y ecólogo reconocido, usando sus conocimientos únicos sobre ecosistemas preservados temporalmente para desarrollar nuevas estrategias de conservación. Sus técnicas ayudaron a preservar especies en peligro de extinción en reservas naturales en todo México. Ana siguió una carrera en física teórica, trabajando con universidades internacionales para desarrollar nuevas teorías sobre la naturaleza del tiempo. Se convirtió en la primera persona en la historia en tener un doctorado basado enteramente en experiencias empíricas con anomalías temporales. La familia mantuvo una relación cercana, fortalecida por su experiencia compartida, pero también marcada por el conocimiento de que habían perdido 19 años de vida normal. Pasaban tiempo juntos regularmente, pero también trabajaron para construir relaciones con el mundo exterior que habían perdido. En 2024, en el 20º aniversario de su desaparición original, la familia Morales regresó al Parque Nacional Desierto de los Leones para una ceremonia conmemorativa. La estación de investigación que ahora ocupaba el área donde habían estado prisioneros había sido nombrada en su honor. Nuestros 19 años en la burbuja temporal nos enseñaron que el tiempo es el recurso más precioso que tenemos, Alejandro dijo durante la ceremonia. No porque sea limitado, sino porque es lo que nos permite amar, aprender y conectarnos unos con otros. Patricia agregó: perdimos 19 años del mundo exterior, pero ganamos algo que pocas familias tienen: la certeza absoluta de que el amor puede sobrevivir cualquier cosa, incluso las leyes de la física. Carlos y Ana hablaron sobre cómo su experiencia única les había dado una perspectiva diferente sobre la vida moderna. El mundo se mueve muy rápido ahora, observó Ana. La gente se pierde en la velocidad de la tecnología y olvida tomar tiempo para realmente estar presente con las personas que aman. Nuestra experiencia nos enseñó que lo más importante no es cuánto tiempo tienes, Carlos añadió, sino cómo usas el tiempo que tienes. La historia de la familia Morales se convirtió en un fenómeno internacional, inspirando libros, documentales y estudios científicos. Pero para ellos, lo más importante era que finalmente habían regresado a casa. La tienda que había sido encontrada con sus mensajes imposibles fue preservada en el Museo Nacional de Antropología como un testimonio de la resistencia humana y la importancia de mantener la esperanza incluso en las circunstancias más desesperantes.
Y en los archivos de la Estación de Investigación del Desierto de los Leones, miles de páginas de observaciones científicas documentaban la experiencia más extraordinaria de supervivencia en la historia humana. Una familia que había desaparecido en 2004 y había regresado en 2023 con conocimientos que cambiarían la comprensión de la humanidad sobre la naturaleza misma del tiempo. La anomalía temporal continuó operando en sus ciclos predictibles, pero ahora era monitoreada y estudiada, en lugar de ser una trampa accidental para visitantes desprevenidos. La próxima ventana de accesibilidad sería en 2042, y esta vez la humanidad estaría preparada. La familia que había desaparecido durante una excursión familiar en un parque nacional había regresado no solo como supervivientes, sino como pioneros de una nueva frontera científica. Su tienda, encontrada intacta después de 19 años, con mensajes que desafiaban toda lógica, había sido la clave que había desbloqueado uno de los misterios más profundos del universo. Y al final, su historia se convirtió en una prueba de que el amor familiar, la determinación humana y la esperanza inquebrantable pueden trascender incluso las barreras del tiempo mismo.